Hormonas placentarias esteroideas. La placenta utiliza para la síntesis de hormonas el colesterol materno. La progesterona tiene como función preparar el organismo para el embarazo. La vasodilatación del músculo liso que lleva a cabo es fundamental para ello. También actúa como precursor de hormonas fetales. Su secreción depende inicialmente no de la placenta, sino del cuerpo lúteo, que se encarga de producirlo durante el primer trimestre. Transcurrido ese tiempo, la placenta ya es capaz de sintetizar progesterona a partir del colesterol materno. Sus niveles en sangre pueden persistir elevado un tiempo tras la muerte fetal. Los estrógenos que sintetiza la placenta son estrona, estradiol y estriol. Los dos primeros, sintetizados en la placenta desde la sulfato de hidroepiandrosterona, colaboran con el resto de las hormonas en la adaptación orgánica al embarazo y sobre todo en las modificaciones mamarias para una posterior lactancia. El estriol, sin embargo, tiene una vía de síntesis distinta. Es necesario que el hígado y la suprarrenal fetal transformen los precursores maternos para que la placenta pueda producir este estrógeno. Por tanto, un embrión o feto incapaz de poner en funcionamiento dichos órganos no proporciona el sustrato para la síntesis de estriol y este estará disminuido o ausente en sangre materna. Por tanto, es un buen indicador del bienestar fetal. Se ha utilizado como screening de cromosopatías durante bastante tiempo y como ayuda diagnóstica en ciertas patologías de la gestación, como la mola. Hormonas placentarias no esteroideas. En cuanto a las hormonas placentarias proteicas producidas por la placenta, destacamos por su importancia dos. La gonadotropina coriónica es una hormona fundamental en el comienzo del embarazo. Su función es mantener el cuerpo lúteo para que éste produzca progesterona hasta la semana 12 aproximadamente. Sin progesterona, el embarazo no se mantiene y por tanto sin HCG desde el principio tampoco. Encontramos HCG en sangre materna de manera muy precoz a los 4 o 5 días después de la implantación, siendo máximos sus niveles alrededor de la semana 10-12. A partir de entonces, los niveles disminuyen aunque se mantienen detectables durante el resto de la gestación. La HCG tiene cierta similitud con las hormonas hipofisarias, pues comparte con ellas la subunidad alfa. Tiene por tanto cierta acción luteotrófica, tirotrófica y participa en la esteroidogénesis fetal. También debemos conocer que es la hormona que se detecta en los test de embarazo. El lactógeno placentario es la hormona encargada de asegurar el suministro energético al feto en forma de glucosa. Se detecta de manera temprana tras la implantación, pero su efecto biológico fundamental tiene lugar pasada la semana 20. Los niveles son crecientes, tienen relación con la masa placentaria y son máximos en torno a la semana 34. Actúa de la siguiente manera. Promueve la lipólisis contribuyendo a la disponibilidad de ácidos grasos maternos. Estos crean una resistencia a la insulina que provoca hiperinsulinismo compensador. Por tanto, existen niveles circulantes suficientes de glucosa para que el feto la utilice. Pero la madre tiene más dificultad para usarla como sustrato energético. En ayunas, hipoglucemia, hay exceso de ácidos grasos con cuerpos cetónicos circulantes. Si pasan al feto en gran cantidad, provocarían daño neurológico. En hiperglucemia hay demasiada disponibilidad de glucosa para el feto, que hace una hiperinsulinemia reactiva, creciendo en exceso y sufriendo hipoglucemias neonatales. Además de esta función fundamental, el lactógeno placentario prepara la mama para la lactancia y tiene cierto efecto como hormona de crecimiento fetal.
Evaluación gestacional. Un embarazo normal dura aproximadamente 280 días, 40 semanas o 10 meses lunares. Comenzamos a contar su duración desde el primer día de la última regla, FUR. En ciclos regulares de 28 días, en la semana 4 aparecería una nueva regla en caso de ausencia de embarazo. En la semana 2 se produce la ovulación y la supuesta fecundación, y unos días después la implantación. Siguiendo esta cronología, lo primero que nos podría diagnosticar el embarazo sería la detección de la fracción beta de la HCG en sangre materna, aproximadamente en la semana 3, antes incluso de que la paciente no tenga la regla. Este método es caro y no aplicable a toda la población, pero en ciertas técnicas de reproducción asistida, si lo queremos saber con antelación, podríamos utilizarlo. Por tanto, es el método más precoz. La detección de HCG en orina es el método más utilizado, pues es barato y accesible. Debe dar positivo un test de embarazo en torno a la 5ª semana. Sin embargo, el método más específico de diagnóstico de embarazo es la visualización de una vesícula gestacional intrauterina. Por ecografía transvaginal podemos encontrarla en forma de saco econegativo dentro de la cavidad endometrial en la semana 4, cuando la paciente detecta que le falta la regla. La aparición entre las semanas 5 y 6 de un embrión en el que somos capaces de medir una longitud cráneo-raquis, TRL, descarta la existencia de un huevo güero. Esta gestación presenta vesícula gestacional, pero no se va a desarrollar vesícula vitelina ni embrión. Por último, la visualización del latido cardíaco se produce alrededor de las 6-7 semanas. Tengamos en cuenta que los hallazgos por vía transvaginal se retrasan aproximadamente una semana por ecografía transabdominal. La ecografía es el método diagnóstico de elección durante el embarazo. En las gestaciones normales se recomienda hacer 3, una por trimestre. Primer trimestre, alrededor de la semana 12. Pretende confirmar gestación intrauterina normal con latido cardíaco, diagnosticar gemelaridad si existe, alteraciones de anejos ovulares y del aparato genital materno y detectar marcadores de cromosomopatías. Esta ecografía es fundamental para determinar la edad gestacional. La medición de CRL, longitud cráneo-raquídea o cráneo-caudal, es el parámetro más fiable para datar la edad gestacional por encima de la fecha de última regla o mediciones en etapas posteriores. En la ecografía del segundo trimestre, que se realiza en torno a las 20 semanas, podemos hacer un correcto estudio morfológico por el tamaño fetal y por la abundancia de líquido amniótico. Sobre todo se diagnostican las anomalías del sistema nervioso central. Además, valoramos la biometría fetal mediante el DDT, diámetro biparietal, longitud femoral y diámetros abdominales, transverso, longitudinal y circunferencia abdominal. Por último, nos detenemos en los anejos ovulares, patología del cordón, de la placenta y del volumen del líquido amniótico. Ecografía del tercer trimestre, 32-36 semanas. Valora las alteraciones del crecimiento fetal. Si existe un compromiso placentario, el feto detendrá su curva de crecimiento, en principio en los parámetros abdominales y posteriormente en los demás. Crecimiento intrauterino retardado tipo 2. También es conveniente completar el estudio morfológico. Muchas alteraciones son evolutivas y comprobar el estado de los anejos ovulares. Cromosomopatías. El screening de cromosomopatías se realiza en todas las gestantes para seleccionar a las que tienen mayor riesgo de alteraciones cromosómicas. Aplicaremos técnicas de diagnóstico prenatal invasivo si este riesgo es alto según el screening.
Antecedentes personales y familiares. Screening bioquímico positivo, screening ecográfico positivo. Marcadores bioquímicos de primer trimestre. Beta HCG libre. Está elevada en cromosomopatías, especialmente en el síndrome de Down. Por tanto, además de una prueba de diagnóstico de embarazo, también es una prueba de screening de cromosomopatías. TAPP-A o proteína A asociada a embarazo. En el síndrome de Down está disminuida su producción, siendo las semanas 9-11 las ideales para su estudio. En el segundo trimestre contamos con alfa-fetoproteína. La determinación debe llevarse a cabo entre la 14 y la 17 semana de gestación. Los niveles disminuidos de AFP se asocian a un riesgo incrementado de síndrome de Down fetal. Niveles aumentados se han visto asociados a defectos del tubo neural y otras anomalías fetales como atresia duodenal, onfalocele. Es un marcador muy poco específico, por lo que su uso es muy discutido actualmente. Estriol. Disminuido en cromosomopatías y otras alteraciones fetales como la mola. Glucoproteína B1, específica de la gestación, SP1. Está elevada en sangre materna en caso de síndrome de Down. Triple test, HCG más AFP más estriol no conjugado, antes más utilizado. Se usa en el segundo trimestre, aunque la tendencia actual es intentar hacer el cribado lo más precozmente posible, en el primer trimestre, mediante PAPP-A más BHCG. Esto, combinado con translucencia nucal y edad materna, son un buen método de cribado de cromosomopatías. Screening ecográfico. Consideramos marcadores ecográficos sugestivos de cromosomopatía fetal en el primer trimestre los siguientes. Translucencia nucal. Es un marcador mayor. Por sí mismo aumenta el riesgo de cromosomopatía. Es una acumulación de líquido linfático en la nuca. Se mide en un corte sagital del feto entre las semanas 11 y 14. Si mide más de 3 milímetros, es marcador de cromosomopatía, fundamentalmente en síndrome de Down. Si el cariotipo es normal, debemos descartar cardiopatías fetales, que también cursan con translucencia aumentada. En el síndrome Turner aparece con más frecuencia una imagen nucal tabicada, que llamamos higroma quístico, también en el primer trimestre, que también es un marcador de cromosomopatía. Fluxometría en ductus venoso de Arancio. El ductus venoso conduce sangre oxigenada desde la vena umbilical hasta la cava inferior. Si analizamos su flujo con Doppler, observamos que alteraciones en la forma de esta onda se relacionan con una mayor incidencia de cromosomopatía fetal. Ausencia del hueso nasal. En muchos fetos con síndrome de Down, el hueso nasal no existe o es hipoplásico y se osifica con más retraso que en la población normal. Por ello, en un corte sagital del feto parecido al empleado en la medición de la translucencia, podemos observar esta alteración como marcador de cromosomopatía, sobre todo de síndrome de Down. Marcadores de cromosomopatía del segundo trimestre. Las alteraciones de la biometría fetal, como el fémur corto, húmero corto, braquicefalia, forma redondeada de la cabeza, son marcadores menores de cromosomopatía, es decir, acompañados de otros marcadores, sí incrementan la posibilidad de alteración cromosómica. Malformaciones fetales. Prácticamente todas las malformaciones que encontremos son susceptibles de un estudio del cariotipo. Malformaciones del sistema nervioso central, como el cráneo en forma de fresa, hidrocefalias, agenesia del cuerpo calloso, faciales, labio leporino,
hendidura palatina, macroglosia, torácicas, como hernia diafragmática o malformaciones cardíacas, alteraciones digestivas y nefrourológicas, como la atresia duodenal o el riñón poliquístico. Marcadores menores. Encontrar más de un marcador obliga a aconsejar una técnica invasiva de diagnóstico. Son marcadores menores los quistes de plesos coroideos, la arteria umbilical única, pielectasia bilateral, si es unilateral, descartar uropatía obstructiva, o focos hiperecogénicos en ventrículos cardíacos. Por último, las alteraciones de los anejos ovulares, tanto en placenta, quistes, placenta hidrópica y cordón umbilical, arteria umbilical única, como las alteraciones del volumen del líquido amniótico, pueden ser un signo indirecto de cromosomopatía. Si algún método de cribado es positivo, ofrecemos a la paciente un método diagnóstico invasivo. Existen tres fundamentales. La amniocéntesis es el más usado, pues sus complicaciones no son frecuentes. El riesgo de aborto es del 0,5 o 1%. Se hace entre las semanas 12. Antes no hay suficiente cantidad de líquido. Y 16. Más adelante estaríamos muy en el límite de la interrupción legal del embarazo, situada en España en la semana 22. Se obtiene el líquido amniótico mediante punción transabdominal y el cultivo de las células fetales sobrenadantes tarda aproximadamente 4 semanas. La funiculocentesis o cordocentesis no está tan extendido por su riesgo de pérdida fetal, en torno al 3%, así que se indica cuando interesa obtener un cariotipo fetal rápido y la amniocentesis ya no es posible por edad gestacional, mayor de 18 semanas. Se puncionan los vasos umbilicales y se obtiene sangre fetal. Los resultados están en 72 horas. Puede emplearse con fines terapéuticos, como transfusiones fetales o infusión de fármacos. Por último, la biopsia corial se usa de manera precoz, a partir de las 8-9 semanas. Obtenemos vellosidades coriónicas a través del cuello uterino o vía transabdominal y los resultados genéticos pueden obtenerse en 48-72 horas. Presenta mayor número de pérdidas fetales, en torno a un 4-5%. Tiene un inconveniente en cuanto a estudio de cariotipo. Puede haber alteraciones cromosómicas confinadas a la placenta sin afectación fetal. Evaluación del bienestar fetal. El registro cardiotocográfico valora la actividad cardíaca fetal y la dinámica uterina materna. Puede hacerse a través del abdomen materno, externo, o con un electrodo en la calota fetal, interno. Podemos hacerlo sin estímulo fetal, basal, o provocando contracciones, estresante o prueba de pose. Y se puede obtener un registro tanto ante como intraparto. Los parámetros fetales que vamos a analizar son frecuencia cardíaca fetal basal, debe encontrarse entre 120 y 160 latidos por minuto. Por encima estaremos ante una taquicardia fetal y por debajo ante una bradicardia. Variabilidad u ondulatoria. Es la variación latido a latido de la frecuencia cardíaca. Lo normal es encontrarla entre 10 y 25 latidos por minuto. Una ondulatoria saltatoria está por encima de 25 y una baja está entre 5 y 10 latidos por minuto. La mayor gravedad la presentan las ondulatorias silentes, con una variabilidad menor de 5 latidos por minuto, que suele indicar hipoxia fetal, y la sinusoidal, en la que hay de 2 a 5 ondulaciones por segundo sin microfluctuación. Esta última es premortem. Ascensos o aceleraciones transitorias de la FCF por encima de 15-20 latidos por minuto.
deben de estar presentes en una monitorización reactiva. Deceleraciones o descensos en la línea de base de más de 15 latidos por minuto durante más de 15-20 segundos. No deben estar presentes en condiciones normales. Son de 3 tipos. DIP tipo 1, sincrónicas con la contracción, y suelen deberse a la compresión de la cabeza fetal en el canal del parto. DIP tipo 2, con un decalaje de alrededor de 20 segundos con respecto a la contracción, indican acidosis fetal. DIP tipo umbilical o variables, sin relación con la contracción, suelen sugerir patología del cordón. Una vez comprobado si un registro cardiotocográfico o monitorización es normal, poco reactivo o patológico, debemos actuar en consecuencia. Si los parámetros entran dentro de la normalidad, el feto se encuentra bien, no hay acidosis y no necesitamos pruebas complementarias. Si los parámetros demuestran extrema gravedad, hacemos una extracción fetal inmediata por la vía más rápida, que suele ser una cesárea. Este es el caso de una bradicardia mantenida o una ondulatoria silente o sinusoidal. Si los parámetros nos hacen sospechar patología intraparto, podremos hacer una microtoma. Es lo que haremos si encontramos taquicardia o bradicardia relativa, ondulatoria baja o saltatoria, ausencia de ascensos o DIPS tipo 2. El registro es poco reactivo, pero no llega a la categoría de patológico cuando la ondulatoria es baja o no hay ascensos. Si la paciente está de parto, ya hemos indicado una microtoma, y si no está de parto, le haremos una prueba de pose. La prueba de pose o registro cardiotocográfico estresante o prueba de la oxitocina consiste en provocar contracciones en una paciente que no está de parto y que tiene un registro poco reactivo. Con ella vamos a discriminar si hay comienzo de acidosis fetal o es una etapa transitoria de sueño o hipoglucemia que justifiquen la hiporreactividad momentánea. Para poder valorarla, es preciso obtener un mínimo de 3 contracciones uterinas cada 10 minutos. La interpretación que le damos es la siguiente. Negativo, FCF normal, buena variabilidad y menos del 20% de las contracciones se acompañan de DIP2. Positivo, más del 30% de las contracciones se acompañan de DIP2. Dudoso, entre el 20 y el 30%. Microtoma o pH fetal. La determinación del equilibrio ácido-base del feto es la prueba definitiva de su bienestar fetal o de la necesidad de terminar la gestación por encima de cualquier otra prueba. Para ello tomamos una muestra de sangre de la cabeza del feto, por lo que la paciente debe tener cierta dilatación cervical y la bolsa rota, intraparto. Mide el pH de la sangre fetal, valorando así el equilibrio ácido-base. Está indicado en situaciones de sospecha de acidosis, registro patológico poco reactivo, líquido meconial, oligoamnios o cualquier otra situación de sospecha de riesgo de pérdida de bienestar fetal. Está contraindicada su realización en casos de sospecha de coagulopatía fetal o gestante seropositiva para infecciones de transmisión vertical. Su interpretación es la siguiente. pH normal entre 7,25 y 7,45. pH dudoso entre 7,20 y 7,25. En este caso es necesario repetirlo en 15-30 minutos. pH patológico menor de 7,20. Es necesaria la extracción fetal inmediata.
Metrorragias, primer trimestre, aborto. Los tres cuadros más importantes de hemorragia del primer trimestre son el aborto, la gestación ectópica y la enfermedad trofoblástica. El aborto es la causa de cualquier hemorragia del primer trimestre, mientras no se demuestre lo contrario. Se define como la terminación de la gestación antes de las 20 semanas. Aproximadamente el 10% de las mujeres que se quedan embarazadas abortan, aunque estas cifras son mayores si tenemos en cuenta los abortos que pasan desapercibidos por su precocidad. Ya a las 8 semanas el riesgo disminuye al 3%. La causa más frecuente, la alteración cromosómica. Según la edad gestacional a la que ocurre el aborto, distinguimos entre precoz y tardío. El primero, antes de las 12 semanas, es el más frecuente, representa más del 80% de los cuadros de aborto. Según el momento evolutivo y el cuadro clínico que encontremos, podemos distinguir varios tipos de aborto. La amenaza de aborto cursa como hemorragia genital sin modificación cervical y con viabilidad embrionaria normal. El aborto inevitable, inminente o en curso. El aborto consumado, bien incompleto o bien completo. Y el aborto diferido, que es una gestación interrumpida sin modificación cervical e incluso a veces sin metrorragia. Un tipo especial es el huevo huero, que consiste en la existencia de una vesícula gestacional, pero en la que no van a aparecer ecos embrionarios. Por último, según la existencia de abortos previos, clasificamos el aborto como aislado o recurrente. En este último caso, la paciente ha sufrido al menos 3 abortos sucesivos o 5 intercalados con gestaciones viables. Vamos a profundizar algo más en los cuadros clínicos de aborto que pueden presentarnos. La amenaza de aborto es la forma más frecuente y generalmente tiene buen pronóstico. El cuello uterino está cerrado, a pesar de la metrorragia, y la ecografía nos muestra una gestación viable, a veces con hematoma retroplacentario. Su tratamiento, el reposo y la abstinencia de relaciones sexuales durante una semana. Habitualmente repetimos la ecografía en 7-10 días para confirmar el crecimiento fetal. El aborto en curso, también lo llamamos inevitables o inminente, representa un cuadro más avanzado de metrorragia. El cuello ya está abierto, la metrorragia es abundante y suele haber contracciones. Aún no se han expulsado restos abortivos, pero podemos prever que esto ocurrirá en breve. El tratamiento, el legrado uterino. El aborto consumado es aquel en el que ya se han expulsado parte de los restos abortivos, consumado incompleto, o los restos en su totalidad, consumado completo. En el primer caso, encontraremos aún restos en la ecografía y haremos un legrado. En el segundo caso, la ecografía muestra una cavidad uterina vacía y no necesitamos tratamiento, pues la hemorragia cederá espontáneamente. El aborto diferido es una gestación interrumpida sin modificación cervical. Es por tanto un cuadro de diagnóstico ecográfico observando una gestación no viable por ausencia de latido cardíaco o por detención del crecimiento fetal. Puede o no estar acompañado de cierta metrorragia. Debemos realizar un legrado. Los abortos precoces se deben casi siempre a cromosomopatías. Ya sabemos que ocurren antes de la semana 12. Su tratamiento es el legrado, excepto en casos de aborto completo. No hacemos nada. Y en la amenaza de aborto, reposo. El legrado lo acompañamos de una perfusión de oxitocina para controlar el sangrado. El aborto tardío, sin embargo,
Se produce más frecuentemente por incompetencia cervical, tras cirugías cervicales, ciertos fármacos, etc., por lo que estas pacientes suelen ser también abortadoras habituales. Ocurre a partir de la semana 12. Su tratamiento consiste igualmente en el legrado. Si la causa no fuera la incompetencia y nos encontráramos un aborto tardío y el cuello cerrado, podemos ayudar a la dilatación cervical previa al legrado con prostaglandinas intravaginales o intracervicales. Desde otro punto de vista, los abortos aislados o esporádicos no tienen profilaxis. Pero una paciente que ha abortado varias veces puede beneficiarse de ciertas estrategias preventivas. Si la causa es la incompetencia cervical que habíamos mencionado, se puede realizar un cerclaje pasada la semana 12 y retirarlo antes del parto, sobre la semana 37. Si los abortos se producen en pacientes con síndrome antifosfolípido, se recomienda profilaxis con ácido acetilsalicílico con o sin heparina. Si sospecháramos un cuerpo lúteo incapaz de producir la progesterona necesaria, esta puede ser suplementada, estrategia utilizada especialmente en técnicas de reproducción asistida. Gestación ectópica. El embarazo implantado en otro lugar distinto a la cavidad endometrial es la segunda causa de sangrado durante el primer trimestre. Debido a la generalización de las técnicas de reproducción asistida, su incidencia está aumentando. Recuerda que la existencia de dos embarazos al tiempo, ectópico y eutópico, se llama heterotópico. En cuanto a sus causas, será factor favorecedor todo aquel que dificulte el transporte del óvulo o del gameto, como las alteraciones tubáricas de cualquier naturaleza, endometriosis, cirugía tubárica, ectópicos previos. El DIU no aumenta la frecuencia absoluta de embarazo ectópico, pero es verdad que previene mejor un embarazo eutópico que uno ectópico, de modo que la frecuencia relativa de estos últimos aumenta. La localización más frecuente es en la trompa de falopio, casi siempre en la porción ampular, 78%, seguida por la implantación en istmo, fimbrias, intersticio, ovario, cérvix y cavidad abdominal. Para hacer el diagnóstico de embarazo ectópico debemos apoyarnos en varios puntos. La clínica es inespecífica, pero típicamente está presente, además de la hemorragia y el dolor. Debemos sospecharlo en una gestante con sangrado poco importante, con dolor pélvico espontáneo y especialmente en la movilización cervical. Hacemos una prueba de embarazo para confirmar gestación y una ecografía. En la ecografía podemos encontrar una vesícula gestacional intrauterina que descartaría el diagnóstico. Una vesícula gestacional claramente visible, por lo general en uno de los anejos, lo cual confirmaría el diagnóstico de sospecha. O bien podemos encontrar datos sugestivos sin poder asegurar el diagnóstico. Esto es lo más habitual y ocurre cuando visualizamos una cavidad endometrial vacía con reacción decidual. Se llama reacción de Arias-Stella, y una imagen anexial dudosa y algo de sangre o líquido libre en cavidad abdominal. Si el diagnóstico no está claro con los datos anteriores y la paciente permanece estable, añade información pedir una determinación de beta-HCG en sangre y repetir esta cuantificación y la ecografía en 1-2 días. Sabemos que un embarazo normal duplica la HCG en 2 días aproximadamente, y este ritmo de crecimiento es menor en abortos y gestaciones ectópicas. El diagnóstico de certeza únicamente nos lo da la laparoscopia.
Esta, de todos modos, no es imprescindible, pues en pacientes en las que se pueda llevar a cabo una conducta conservadora será suficiente con el diagnóstico de presunción. Si diagnosticamos un embarazo ectópico, caben varias estrategias terapéuticas. En pacientes que presentan un cuadro de ectópico no complicado y se encuentran con buen estado general, poco sintomáticas, podemos evitar su paso por el quirófano. Para ello, los niveles de HCG deben ser menores de 2000, 1000 para algunos autores. No debe haber gran cantidad de líquido libre en ecografía y el tamaño de la vesícula no tiene que superar los 4 centímetros. En estos casos, la inyección intramuscular de metotrexate suele ser eficaz en la detención del crecimiento y posterior reabsorción de la vesícula. Incluso si la localización del ectópico es tubárica, se puede simplemente mantener en observación a la paciente, en espera de la resolución espontánea del cuadro mediante un aborto tubárico. En pacientes que no cumplan criterios de tratamiento conservador, la cirugía se impone. Seremos más o menos agresivos según el estado general de la gestante. Si ha perdido la estabilidad hemodinámica, la opción es la laparotomía urgente con salpingectomía posterior. Si la paciente conserva las constantes normales, podemos hacer una laparoscopia y realizar bien una salpingostomía con posterior reconstrucción tubárica o bien salpingectomía ante trompas muy dañadas. Mola. La mola o enfermedad trofoblástica es la tercera causa más frecuente de hemorragia del tercer trimestre tras aborto y ectópico. En este cuadro se agrupan cuadros clínicos que tienen en común el exceso de proliferación de tejido placentario en detrimento del desarrollo fetal. Ocurre por unas alteraciones cromosómicas embrionarias que resulta de una fecundación anómala. De este trofoblasto hipertrofiado se derivan ciertas consecuencias. Aumenta la masa placentaria. Esto nos da una exploración en la que característicamente el útero está aumentado respecto a la amenorrea. Los vasos placentarios no son suficientes para tal tamaño placentario, que se necrosa parcialmente y produce una metrorragia oscura, típicamente con formaciones quísticas similares a los pellejos de uva. Por otra parte, puede aparecer preeclampsia antes de la semana 20. Te recuerdo que es excepcional si no se trata de pacientes con gemelares, con fetos hidrópicos o con enfermedad trofoblástica. Los niveles de HCG están muy incrementados respecto a gestaciones normales. Esto provoca síntomas como la hiperémesis y otros debido a similitud con hormonas hipofisarias, sudoración, palpitaciones y taquicardia, nerviosismo como si se tratara de una tirotoxicosis o quistes tecaluneteínicos como en la hipersecreción de LH y FSH. El embrión no se suele desarrollar correctamente. En las molas totales ni siquiera hay embrión y encontraremos niveles disminuidos o incluso ausentes de estriol. Diagnóstico y seguimiento. El diagnóstico de la mola, ya sea parcial, con embrión o completa sin él, se basa en la clínica, con los signos y síntomas antes reseñados y la ecografía, en la que se aprecia una imagen característica en copos de nieve que corresponde a las vesículas hidrópicas. No se ve saco gestacional ni presencia de feto. El diagnóstico de certeza nos lo da la anatomía patológica tras el legrado. Una vez hecho el legrado, en el 80% de los casos, la enfermedad regresa y los niveles de HCG descienden rápidamente, lo que comprobamos semanalmente primero y mensual y bimensualmente después.
Cuando estos niveles no descienden o permanecen elevados a las 8 semanas, se habla de enfermedad persistente, y es lo que ocurre en un 15% de los casos. Es importante subrayar que dentro de este término se encuadran, según la anatomía patológica, la amola persistente, no tiene tendencia a invadir miometrio, la mola invasiva, capaz de penetrar en profundidad a estructuras vecinas, y el coriocarcinoma, similar a la anterior, pero tan indiferenciado que no puede formar vellosidades. Por último, si en el momento de evacuar el útero o en cualquier otro momento descubrimos metástasis de la mola, lo que ocurre en el 5% de los casos, esta pasa a denominarse enfermedad trofoblástica metastásica, pudiendo tratarse igualmente de una mola invasiva que ha dado metástasis o de un coriocarcinoma que también puede hacerlo.